Sean todas y todos bienvenidos a Diálogo Universitario. Este es un programa producido por el Departamento de Comunicaciones de la Asociación Adventista del Este y es auspiciado por la FADU, Federación Adventista de Jóvenes Universitarios. Así que hoy le vamos a dar inicio a una de las lecciones más interesantes y profundas y queremos que ustedes se mantengan bien pendientes. Así es. Vamos a comenzar entonces con el título. Se titula La Ley de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo y el pie de página? Mira, el versículo dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Y más abajo aquí de la página dice, si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, que son un legado suyo. Cuando alguien que te ama te entrega un regalo, ese regalo pasa a formar parte de tu vida. Los 10 mandamientos son un regalo que Dios nos ha entregado, un don que siempre nos mantendrá cerca de Él. Amén. Y chicos, alrededor de lo que es la ley de Dios es lo que vamos a discutir, es verdad, en esta lección. Pero antes de empezar, ¿qué tal si tenemos una oración? Claro que Seguro sí. que sí. ¿Cómo? Vamos a orar. Querido Dios y Padre Eterno, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a estudiarla y a discutirla frente de las cámaras, que sea una bendición para todo aquel que la vea y la escuche, Señor. Dirígenos ahora, es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, chicos, vamos a pasar a la introducción. Más te vale hacerlo. Parece una aseveración, ¿verdad? O más bien una orden. Una orden, un regaño. Pero Firme. Amenaza. sabemos que en Jesús nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Eso es así. Pero la sociedad en estos tiempos hace hacer como que la ley, las leyes, son una coartada, son un límite a nuestra individualidad como persona. Eso dice la sociedad. Y nos ponemos a preguntarnos, si Cristo nos da libertad, ¿cómo puede haber libertad donde hay leyes, normas y mandamientos? Y también podemos preguntarnos, ¿será la ley de Dios una carga? ¿Será imposible de cumplirla? Y estas preguntas van a ser contestadas en la lección de esta semana, porque han preocupado a muchas personas. ¿Será imposible, será posible llevar esa carga de la ley? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tras que tenemos la carga, tanto La aquí en lo terrenal, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos también la carga, lo que es lo espiritual también, porque aquí te exigen y ahora también Dios te está exigiendo. Así es. Pero vamos a ver el verdadero significado de la ley, ¿verdad? Y lo vamos a poner en su debido contexto, de una manera clara. Y vamos a comenzar entonces con Logos, un estudio más a fondo de la ley. Y con este estudio pretendemos sitiar la ley en un lugar mucho más claro de lo que nosotros tenemos. Miren, sabemos que antes, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara, la ley tenía un contexto atrasado, por así decirlo. Los judíos habían hecho de la ley algo imposible de cumplir. ¿Por qué tú crees que pasó eso, Liz? Pues yo entiendo que ellos construyeron muchas tradiciones y se encontraban en las tradiciones, ellos se concentraban más en cómo no quebrantar esas tradiciones que en cómo deleitarse y el verdadero propósito que Dios quería que nosotros tuviéramos respecto a la ley. Ok, o sea que básicamente los judíos y los rabinos de ese entonces pues hacían algo imposible el cumplir la ley, ¿verdad? Sí, exigían demasiado para el mismo pueblo realmente, tanto que ellos se vanagloriaban, Exactamente. literalmente. Sí. Pero ¿y qué pasó entonces? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó? Pues mira, Ricardo, una de las cosas que nos dice aquí en la parte del domingo dice, sin embargo, las enseñanzas de Jesús le concedieron nueva vida y significado, al igual que se habla de una versión 2.0 de la red. Asimismo, podríamos decir que las enseñanzas de Jesús representaron una nueva versión de la ley, una nueva versión más avanzada. Que esto es básicamente
como si fuera la computadora, o sea, sacamos un CPU o un disco viejo y Jesús nos da un update al sistema, literalmente. Eso fue lo que entonces Jesús hizo con la ley, ¿verdad? Eso es así. Sí. Sitiarla en un lugar que fuera entendible para las personas, para nosotros que ahora tenemos la palabra de Dios, y quitar todas esas tradiciones que Sí. tenían los... Quiero añadir que él también vino a exaltar y a revelar lo que Dios realmente había tenido en mente con Ok. respecto a la ley de él. O sea que, wow, el Señor vino a traernos una nueva visión de la ley. Eso es Literal. correcto. Le damos gloria a Dios. Mira, yo podría decir que en Mateo 5, versículos 17 al 19, nos habla de que Cristo no vino a abolir la ley. Él no vino a quitarla, a decir ya no hay que guardar la Hay que ley. desmembrarla, Exacto, Él no vino a destruir la a ley. destruirla. Él vino a cumplir la ley. Y como tú dijiste, que dice que vino a mostrar el verdadero propósito de la ley. propósito, sí. El propósito que Dios tenía en mente cuando dio la ley. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos pues considerar. Lo que Jesús hizo al traer una nueva dimensión de lo que es la ley. Exactamente. ¿Sí? La ley es una expresión de amor. ¿En qué contexto podemos ver nosotros de que la ley es una expresión de amor? ¿Cómo nosotros podemos entender que la ley es una expresión de amor? Yo entiendo que nosotros podemos expresar nuestro amor hacia Dios guardando sus mandamientos. Y Jesús mismo lo dijo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Amén. Así que Así que básicamente, y si nosotros guardamos la ley, ¿verdad? Nosotros entonces estamos mostrando que amamos a Dios. ¿Y ustedes piensan que estamos mostrando que también nos amamos a nosotros mismos? Unos a otros, sobre todo. Entre nosotros, ¿verdad? Y si lo vamos a profundizar, como dice, más profundo, un estudio más profundo de la ley, Dios nos dio las leyes, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Es lo mismo que para guardar un orden. Y si nosotros seguimos las leyes, pues estamos siguiendo el orden que Dios nos dio para nosotros y estamos aceptando que su plan es mejor. Eso es así, ¿verdad? mira Ricardo, aquí donde tú estás leyendo, Sí. está diciendo sobre todo y enfatizando que la manifestación de la ley realizada por Jesús representa la ley y el amor de Dios, no como conceptos opuestos y sin relación, sino como uno, el fruto del otro. El amor a Dios se expresa al guardar su ley y el que ama a Dios vive en su ley. Amén. Así que la forma de expresar el amor de Dios, Es amando perdón, a Dios. la forma de expresar la ley es amando a Dios. Amando a Dios, correcto. Amén. Y eso es muy hermoso. Ahora, la ley lo permea todo. ¿Cómo nosotros podemos entender que la ley lo permea todo? O sea, ¿a qué se refiere a que lo permea todo? bueno, yo entiendo que Jesús, Él nos advierte que la ley no solo consta de nuestras acciones, sino también con nuestros pensamientos. Que podemos pensar que nosotros transgredimos la ley cuando actuamos, pero no es así. También la podemos transgredir con pensarlo. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es algo que muchos no saben. Es correcto. Eso es lo que realmente nosotros estamos enfatizando aquí en estas reuniones, ¿no? Que nosotros como tal, ya cuando vemos, por ejemplo, nosotros como los muchachos como tal, que vemos a esta chica, wow, tremenda, esto y lo otro, pues ya nosotros ya estamos llegando a un momento que ya estamos pasándonos como tal. Y nosotros tenemos que saberle que, espérate, no, sí, es una bonita chica, es muy linda, pero hasta ahí, porque Pero no que tampoco podemos faltarle, obviamente, el respeto, ¿no? Porque Así si ya nosotros estamos pensando en lujuria como tal, ya nosotros estamos transgrediendo la ley. Es como tal. correcto. Y podemos decir, la ley, la lección y la misma Biblia nos enseña de que la ley nos muestra quiénes nosotros somos. Eso es correcto. O sea, profundiza en que no simplemente tus actos, sino también tus pensamientos. Y hay una cita que yo aquí tengo que dice, la ley de Dios ilumina las acciones humanas, así como los pensamientos y los motivos. Y yo pienso que la ley de Dios nos muestra tal y como somos. La naturaleza
de la cual nosotros estamos constituidos, que es una naturaleza de pecado. De pecado. Y entonces, al nosotros tener ese panorama de lo que la ley nos está mostrando, de quiénes somos, necesitamos a alguien, Eso es así. necesitamos un Salvador. Ese es el Salvador Cristo que nos dio esa conexión, como estábamos hablando Amén. nosotros aquella La vez, lección pasada. la lección sí. pasada, que nosotros necesitamos esa conexión directa Así con es. nuestro Jesús, que a la misma vez, si conocemos a Jesús, conocemos a nuestro Padre Celestial. Amén. O sea Así que cuando vino, necesitábamos a una persona, literal, hecha carne, porque nosotros al frente de la ley no somos nadie. Así mismo es. Pero Jesús frente a la ley era de igual tamaño. Así O sea, la ley es eterna, nosotros no somos eternos. Y literalmente Jesús vino, se paró al frente de la ley y le enseñó, yo también. O sea, yo soy eterno igual que tú. Exacto. Así que Por yo voy a cuanto- hacerla cumplir desde la primera, desde la A hasta la Z. Así es. Y por cuanto él vivió, ¿verdad? La vida Eso es que así. todo hombre deberíamos vivir, pues entonces él pudo, como quien dice, cumplir los requerimientos de la ley. Eso es así. De acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente, y por eso su justicia se nos es imputada a nosotros. Eso es así. Eso es lo más Es importante. una maravilla. Eso es lo más importante. Esa es la maravilla de la salvación, realmente. Sí, sí. Y eso es lo que nos hace vivir. Si nosotros, ¿verdad? La ley nos muestra quiénes somos, pues entonces ahí está Cristo para darnos un Claro mejor que sí, oye, motivo la de ley vida. es el reflejo o el policía que nos dice y nos determina, recógete, por aquí no es. Así es. ¿Sabes? Nosotros tenemos la ley nos dicta cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Así es. O sea, nosotros claramente no podemos hacer el paso 1, 2, 3 y poderla hacerla a la perfección porque Ajá. no podemos. Para eso vino Jesucristo, Amén. para poder hacerlo ahí a la perfección. Como Bueno, el que- también podemos con la ayuda de Dios. Ah, no, Amén, claro que sí, exactamente. Tenemos claro el que Espíritu sí. Santo, pues podemos. Podemos, así es. La otra parte dice, la ley se fortalece a través de la fe. Y tenemos un versículo ahí que se encuentra en Romanos 3:31, que vamos a citarlo, vamos a leerlo, porque me parece que es sumamente importante. Romanos 3:31 nos dice así, entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Así que la fe nos ayuda, ¿verdad?, a aceptar la salvación. Es el eje. Es el eje. Como dice aquí la versión, es el eje. Exactamente. Y también la fe nos ayuda en algo más, en también aceptar la ley. Claro que sí. Porque Si si él, aceptamos Y a a Jesús, fortalecer si la ley. aceptamos a Dios, si aceptamos a Jesús. Que los sí. dos también. Exactamente. Pero que quería añadir que si tenemos fe, pues fortalecemos la ley, ya que si tenemos fe, confiamos en Dios. Exacto. Así que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos mande a hacer. Confiamos en su voluntad, que De vamos a acuerdo. hablar más Sí, adelante, por vamos a favor. hablar de la voluntad De de Dios. Hay unos versículos ahí abajo que me gustaría que todos lo compartiéramos, pero me gustaría que lo compartiéramos en la versión que tiene la lección, que es la nueva versión internacional. El primer versículo es Romanos 3:20 y el otro es Efesios 2:8 al 10. ¿Qué nos dice Romanos 3:20, Sabdiaser? Dice, nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. De modo que esa es la función de la ley. Eso es así. Enseñar que nosotros somos pecadores y que no podemos hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser justos, ni Eso es siquiera las obras de la ley. Eso no es para hacernos justos, eso es para demostrarnos que necesitamos a alguien que nos haga justos. es así. Exactamente. Así es. ¿Y qué más nos sigue diciendo? Mira, Efesios 2:8 al 10 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Amén. Amén. ¿Y qué le parece ese versículo? O sea, él dice que Cristo nos ha preparado un camino de antemano. Y Él es quien nos capacita para hacer buenas obras. Exactamente.
Que O no sea, nos podemos gloriar de exactamente. acuerdo a nuestras obras ni nada de eso. Él es el que nos Exactamente. ayuda. No es que nosotros, yo estoy cumpliendo la ley, estoy siendo... No, eso fue algo que Dios nos dio. La ley es un regalo de Dios para de Dios. nosotros. Un regalo de amor Es amor. para conducirnos. Pero no es que por eso vamos a ser más justos ni vamos a ser salvos por guardar Y la muchos ley. más santos. Ni muchos más santos, ni santurrones, no. Sino que es un camino que Dios tiene preparado para aquel que acepta la salvación. Eso es así. Qué bonito. Y vamos a pasar a la parte de testimonio, en la cual dice, espejito, espejito, que estás en la pared de Dios. Eso es así. Dice, Chicos, antes de empezar a leer, yo tengo una pregunta. ¿Qué definición nos da el mundo? ¿Verdad? Mira, sí. ¿Quién es que iba a hacer esa pregunta? Porque no era yo. pero ya la seguimos, ya la No, seguimos. sí que ya la estamos sabes, que ahí. eras tú. Ya estamos ahí. Dice, como tal, costumbres y prácticas, normas, reglamentos, estatutos, códigos, todos son indicadores de la forma en que se gobierna un país. La pregunta es, ¿cuál es el principal propósito de las leyes? De las leyes. Pues mira, según el diccionario, dice que la ley es aquello que se establece, se ordena o se fija. La ley en sentido general es un cuerpo de reglas y actos de conducta prescritos por una autoridad que posee fuerza de índole legal. Es algo que debe ser obedecido y observado por los ciudadanos que están sujetos a sus sanciones o consecuencias. O consecuencias. O sea que ahí tenemos una definición bastante amplia Bastante amplia. de lo que es la ley, ¿verdad? terrenal. No solamente lo que uno tiene que hacer, sino las consecuencias y las sanciones, posibles sanciones. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entre nosotros, que estamos diciendo realmente. Y entre ahora tenemos tanto la ley aquí en la tierra como la ley celestial ahora también. ¿Y cuál seguimos? ¿Y cuál seguimos? Esa es la pregunta también. O Esa es la sea, pre- pero si es como estábamos diciendo también, si amamos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, obviamente aceptamos la ley porque también es amor. Amén, Y nos está así es. dirigiendo en todo propósito. Así es, y en caso de que las leyes humanas pues conflijan con las leyes de Dios, según la Biblia, es mejor o es menester obedecer a Dios antes que a que a los los hombres. hombres. Así que ya tenemos la indicación bíblica de Eso qué así. hacer Eso en un así. caso, ¿verdad? ¿Y cómo se puede expresar la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios expresa su voluntad hacia nosotros? Pues mira, la voluntad de Dios se expresa a través de los preceptos de su propia ley. Y esta ley no estaba establecida desde antes de la creación del hombre. Estaba Del establecida principio. desde el principio, desde que para los ángeles, desde la ley celestial. Desde el cielo, desde el cielo. Exactamente, del cielo. Y pues sabemos que allí fue transgredida por Satanás. Ajá. Así que si Satanás no hubiese sido echado del cielo, pues es porque no había ley. Pero fue echado del cielo porque ya había una ley Y establecida. él sí. falló, Y falló. ¿verdad? Estuvo en contra del carácter y de la justicia de Dios. Eso es así. Y eso es transgredir. Y tenemos La también ley. que decir también que es parte de que no había una ley escrita en el cielo. No. O sea, pero sí existía la ley. Exactamente. Esa ley, ¿quién Bien sea era? Dios. Era el carácter de Dios, El era carácter Dios. de Dios nada más. Así es. Y obviamente Satanás queriendo, o Lucifer en este caso, queriendo tener todo que ya lo había tenido ya de por sí, porque ya era un querubín, o sea, era el más alto Tenía, rango sí, tenía. entre los ángeles, quería Exacto. tener más. Pero nuestro Dios es celoso, lamentablemente para él, y no siguió una ley que era el carácter de él, y fue echado junto con sus ángeles. Así mismo. Y queremos decir que, ¿verdad? Después de todo eso, Dios quiso otra vez mostrar su ley. Y en el Sinaí, Él le mostró las leyes A los judíos. a los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel que había salido de Egipto. De Egipto. Y le dio, mira, estas son las leyes. Pero antes de esas leyes, Dios habían leyes también en la tierra. O sea, para Adán y Eva o para Abraham. Eso Bueno, es así. claro que sí, Dios ya se la había dado a Adán y a Eva, aunque como él dijo no estaba escrita, pero Dios mismo se las dio. Así es. Y pues O sea, fue un mandato de su propia voz. O sea, te estoy Exactamente. diciendo no, de todo esto menos de esto. O sea, él lo está Era diciendo directamente. Así es. O sea que podemos ver que la ley de Dios siempre ha existido. Las Siempre ha reglas existido. y los límites que Dios desea para nosotros siempre han estado ahí, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros sigamos esos límites o nos mantengamos en el rango como robots.
Él quiere que Ok. nosotros entendamos lo que Él nos ha dado, lo entendamos, lo internalicemos Y y lo lo sigamos apliquemos. y lo apliquemos por amor. Eso es así. Amén. Él nos dio, o sea, Él nos dio el libre albedrío que Así viene es. también siendo parte de esto. Y Él nos da, o sea, ese libre albedrío porque es amor. O sea, yo no te voy a obligar a que tú lo Exactamente. escojas, sino yo te demuestro como hizo Jesús en la tierra. O sea, Ajá. yo te demuestro cómo se lleva el evangelio, ¿me entiendes? Sí, y tú escoges. Y también vemos en la transgresión de Adán y Eva y del mismo Lucifer, las consecuencias de tú De transgredir la ley de Eso es Dios. así. Eso es Que es algo que es separación de Dios. Sí. Y si tú te separas de Dios, tú mueres. Y es por eso que Adán y Eva pues murieron, aunque duraron más tiempo. Pero separarte de Dios tienes consecuencias. Y eso es lo que Dios quiso mostrar. Y el punto es que aunque no lo tenían escrito, las Ya consecuencias Dios se lo están... había Exacto, ya Dios se lo había dado y las consecuencias se ven hoy. Ujú. Se ven hoy y el enemigo cuando dice que el lago de fuego está preparado para él, Eso es así. es que tiene esa es la consecuencia de haber transgredido la ley de Dios. Eso Y es de haber así. alejado de Dios, a entrar en los pensamientos mal, o sea, alejarse de Dios Es es muerte. Es como nosotros tenemos, que es lo que estábamos diciendo, que estábamos hablando como tal, ese amor que fue porque nosotros vemos como que Jesús también, obviamente, nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre, Sí. pero el Padre nos vino a buscar, porque Él nos da la ley, pero es porque Él nos ama Amén. y quiere que sus hijos vuelvan, ¿me entiendes? Que es lo más importante para Él, porque si es como estábamos hablando, los otros mundos, pues, no transgredieron la ley, pero nosotros sí la transgredimos. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, volvamos a estar con Él juntamente para seguir alabando, porque nosotros estamos aquí, como es que estábamos diciendo, estamos separados. transitorios aquí. Sí, somos transitorios. Somos Exactamente. transitorios, Él nos Así quiere mismo. con Él. Ujú. Y ahí Así es mismo. que sale Amén, todo por este eso. amor. Y es más profundo porque vemos que cuando Satanás, ¿verdad?, también llega a la tierra, él trata de hacer como de la ley una carga. Y entonces trata de opacar o, ¿cómo se dice?, distorsionar Distorsionar. la imagen de la ley y la imagen de Dios. Que es la ley es el carácter de Dios. Eso es así. Y lo podemos comparar, estábamos hablando y la lección lo expresa, como si fuera un espejo cuando tú vas a un circo o vas a una feria, que hay espejos que distorsionan tu imagen Eso es así. y que tú no puedes verte bien o te ves más O te ves más fortachón, fuego, más gordito, más gordito, flaquito. alto. Y eso es lo que Satanás ha tratado de hacer con la ley, distorsionarla. Muchas personas aceptan, solamente una parte de la ley, lo otro que no me conviene. La comodidad, sí. Como seres humanos. Propia. Exactamente, A como conveniencia seres humanos nos gusta la comodidad. Exactamente. Y nosotros decimos, pero ¿y quién fue que puso la ley en su debida perspectiva? Y entonces vemos aquí en uno de los versículos una referencia a Felipe cuando se encontró con Jesús en Juan 1:45, que dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Así que vemos a alguien que sí puede quitar esa distorsión y pararse frente al espejo y decir, mira, yo sí puedo cumplir la ley. Yo sí estoy aquí para mostrar lo como un hombre debería caminar en el mundo. Eso es así, eso es así. Y ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. Ahí mismo lo dice, y estamos hablando de eso ahora mismo. Dice, Jesús vivió la ley a la vista del cielo Así es. y de los mundos no caídos y de los hombres pecadores. Así es. Él es nuestro ejemplo en realidad. Él es nuestro ejemplo y como ejemplo de Debemos actuar, seguirlo. nosotros debemos seguir. Ese es nosotros tenemos que reflejarlo. Así mismo. Y hay, ¿verdad? Vamos a leer este párrafo que dice, hay algunos refranes que afirman que no es lo mismo hablar que actuar al respecto de algo. No es lo mismo hablar, ¿verdad?, que tú actuar. De hecho, tan solo una persona fue capaz de, además de hablar,
actuar. Actuar. Y ese es Jesús. Jesús mismo. Él fue el que en la Biblia tú lo ves hablando y también haciendo. Y Él es nuestro ejemplo. Muchos de nosotros no llegamos La gran todavía comisión. a eso. Esa La es nuestra gran comisión. Ahí está. Así mismo. Él habló y actuó. Y uno de la línea aquí dice, ¿cómo entonces nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cómo nosotros podemos no solamente hablar y predicar y pararnos frente al púlpito o a las cámaras o donde sea, Eso es así. y no solamente hablar, sino también Hay que actuar, hay que... actuar? Pues aquí hay unas referencias, unas recomendaciones bien cristocéntricas de cómo nosotros podemos hacerlo. Ok, ¿Y cuál es la primera? dice, obedecer a Dios. Amén. Jesús oró, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. O sea que ahí vemos que Jesús estaba dispuesto a que la voluntad de Dios se cumpliera y no la Y de no él. la de él. No la de él en ese momento de dolor, ¿verdad? Porque Ujú. sabemos que la voluntad de Cristo también era salvar a la humanidad Eso es así. y morir por las ovejas. Pero en ese momento de dolor, él sintió tanta aflicción que dijo, Señor, esto está Tu difícil. voluntad, de verdad. Pero si es tu voluntad, Vamos a yo vine seguir. a eso. Estuvo dispuesto. Yo vine a eso. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar también. Que tener esa convicción de incluso llegar hasta la muerte por Dios, por serle fiel a la voluntad de Dios. Es que por eso mismo te digo y vuelvo y lo reitero, esa es la gran comisión. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él enfatizó el Evangelio, enfatizó el reflejo de su Padre, y es que lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros es lindo estar en una iglesia, ¿verdad? Sentado, escuchando al pastor y un sábado bien lleno, cuando nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, Así ¿verdad? Y las iglesias están, ¿verdad? Lamentablemente están vacías. A veces. Y ahora los sábados, wow, tremenda iglesia, súper llena. Pero cuando se va después de que oscurece, que el sol se esconde, salimos de esta t-shirt de cristiano y rápido nos ponemos otra camisa y nos olvidamos de la gran comisión. Y eso es peligroso. Porque Y ahí en está eso en juego hemos nuestra caído. salvación. Así es, así es. Y nosotros debemos ser constantes. Eso es así. Y si se le hemos sido fieles a Dios, seguir siendo fieles. Eso es así. Y pedirle que Él nos ayude. Porque no es por Así. nosotros mismos, como hemos dicho. Y como Exactamente. Jesús fue ayudado y Así dirigido es. por el mismo Dios. Es el En siguiente todo punto. momento. Bueno, el otro punto es tratar a los demás como tú deseas que te traten. Así es. Nuevamente, el mejor ejemplo es Jesús aquí. Amén. Él, asimismo como él actuaba, él predicaba. Ajá. Y pues nosotros, asimismo, como nosotros queremos que nos traten a nosotros, debemos tratar a los demás. Como dice en Mateo 7:12, que eso es lo que dice. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume la ley y los Y profetas. los profetas. Así que Él vino a hacer lo que sabemos que la Biblia dice que Él vino a hacer lo que dijeron la ley y los profetas. Claro que sí. Él lo hizo. Pero también nos dice, háganlo ustedes. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que se haga con ustedes. Porque en esto se resume la ley y los profetas. Eso es así. O sea, vino a que si Él lo cumplir hizo, todo. nosotros también Exactamente. tenemos el llamado a hacerlo. Y hay algo importante que no podemos olvidar, que es que Pedro reconoció esto y en Hechos 10:38 dice, anduvo haciendo bien. En eso andaba Jesús. Exactamente. Ese era su ideal, hacer bien. Y nosotros tenemos que ponernos como meta eso también, andar haciendo bien. Y como dice, recibiendo el poder de Dios, que es el siguiente punto, pedir el poder de Dios. Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo. A pesar de su naturaleza divina y humana, Él reconocía que necesitaba estar conectado con el Padre a través del Espíritu Santo. Y lo recibió y lo pidió. Y dice en Hechos 10:38 que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Así que nosotros también podemos pedir esa promesa. Podemos reclamar ese poder para obedecer, ese poder para ser como Jesús, para cumplir la comisión, Eso es así. para ser cristianos reales. Necesitamos al Espíritu Santo. De esa conexión estamos hablando. Es la conexión La conexión, directa. Hay que así mismo. mantener esa conexión con el Padre porque si no,
O sea, Jesús sabía de dónde venía el poder. Ujú. Y venía de su Padre, venía de lo alto. Nosotros Y sabemos nosotros. dónde está el poder. Así es. Y entonces queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Increíble. Increíble. Así que si nosotros queremos, si tú quieres ser un cristiano que deje de hablar y también además de hablar, Actúe. como nosotros que queremos además de hablar, De hablarle, también actuar, actuar, pues entonces pide ese poder del Espíritu Santo. Haz lo que el Espíritu Santo te dice, que es tratar a los demás como Como quieres ser quieres que te traten a ti. tratado, y obedece a Dios con el poder que Él te va a dar. Eso es así. Que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos recordar que es algo bien importante, en la lección lo recalca bastante, que la ley no nos salva, ni es para salvarnos, ni es para hacernos santos, sino que es para mostrarnos la voluntad de Dios y para ayudarnos a asemejarnos más a Él. Y no es para salvarnos. No, eso es para conducirnos. Exactamente. Toda ley una necesita, conducción. toda ley, nosotros necesitamos una ley para tratar de nosotros conducirnos todo el tiempo y hacer Amén. lo que decía, hacer el bien. Así es. Así que en esto podemos resumir toda la lección, Eso es así. en que Dios quiere mostrarnos su carácter a través de la ley, quiere mostrarnos su voluntad y quiere hacer que nosotros nos parezcamos más a Él. Eso es así. Y nosotros demostrar nuestro amor a través Hacia de la ley. Él. Gracias a él. Amén. Muy bien. Exactamente. Así que por hoy nosotros nos despedimos. Estuvieron compartiendo con ustedes Ricardo Peña Lidian Vargas. Isaac de Hacer Dones Santana. y esperamos verlo en una próxima entrega. Que Dios les bendiga. Hasta luego.